Uf, qué incómodo, tío. ¿Qué pasa, máquinas? En el vídeo de hoy vamos a ver si pillamos un soporte para nuestro volante, porque aquí en el escritorio no se me queda a la medida, y para los pedales, porque lo tengo ahí suplementado con 2 ladrillos, porque si no, no, ¿sabes? Súper incómodo. A ver si encontramos algo baratito por menos de 100 pavos y lo vemos, ¿vale? Pues nada, ¡al lío! ¡Nah! Bueno, el soporte que hemos pillado es de la marca Bevor, ¿vale? Económico, de 68,69. Ahora está más barato. Normalmente cuesta 95, pero ahora está el 11 del 11 y está para cogerlo, 68,69. Vamos a abrir y vamos a ver lo que tiene dentro. Bueno, el contenido, como vemos, está en papel de burbuja. No está separado por ningún cartón. Y aquí están las instrucciones, que seguramente estén en otro idioma. Y, por lo que veo, son los dibujos muy pequeños y no me entiendo. Así que, a volar. Bueno, vamos a sacar un poquito las piezas, a ver si están bien, si están rayadas, golpeadas. Bevor. Y nada, llevan algunos rascuños, ¿vale? Normal, como no está... Solo con esto no protege bien, ¿vale? Y aquí están los tornillos y demás. Vamos a quitar papelitos. Y a las piezas. Bueno, ya tenemos todas las piezas sacadas, la parte de abajo, que es esta, ¿vale? Donde van las patitas y la pedalera. Aquí ya la pedalera, ¿vale? Aquí el volante, ¿vale? Aquí en esta plataforma. Estas son las patas que suben y bajan para graduar. Y aquí para la freno de mano o la palanca de cambio. Y aquí están los tornillitos y toda la movida que tenemos que poner, ¿vale? Aquí la vamos a sacar y vamos a separar. Esta habilidad son para sujetar los cables, ¿vale? No los hay hasta el final, las patitas. Ahí las dejo. Los tornillitos de plástico, que hay 2 medidas. La herramienta. Los tornillos largos M8 de 55, que son 4. Tenemos 2 de M8 de 45. Y otros 2 M8 de 35, ¿vale? Y luego ya tendremos 4 pequeñitos, que son M8 por 16. ¿Vale? Y luego ya un capazo de M6, ¿vale? Toda esta bolsita tiene M6 por 16. Y luego los tornillos, o sea, las roscas y las arandelas, ¿vale? ¡Ñas! Ahí las tenéis todas. Bueno, el primer paso, más facilito, es poner las patas de estas, son regulables. Así que es roscarlas y luego ya nivelamos, ¿vale? Para que esté todo al mismo nivel. Bueno, vamos con la parte de la pedalera, ¿vale? El soporte, ¿vale? Tiene la parte corta y la parte larga, ¿vale? No cabe al revés, así que pondremos la parte corta en el interior y la parte larga en el exterior, ¿vale? Y aquí los tornillos que pondremos son los largos, que son M8 por 55. Estos. Y estos van justamente en la parte de abajo, que será el eje de la plataforma, donde basculará, ¿vale? No hay que apretarlos a tope ni poner la bandeja pegado en un lateral, ¿vale? Tiene que ir sobrado de cada lado el mismo margen, ¿vale? Tiene que estar igual desaparado por los 2 lados, ¿vale? Si no, no cerrará, ¿vale? Es para que bascule. Tiene 4 milímetros por cada lado, más o menos, ¿vale? Cuando apretemos, lo apretamos con tiento, porque esto, aunque sea hierro, lo podemos doblar, ¿vale? Si le metemos fuerte, esto lo hundimos, ¿vale? Mira cómo bascula, ¿vale? Pues la separación por los 2 lados, igual. Vale, la parte de arriba son los mismos tornillos, M8, 55. Los 4 van en la bandeja. Aquí lo podemos poner en 3 alturas, ¿vale? Regulable. Lo voy a poner en la última, ¿vale? La más inclinada. Y con la herramienta que tenemos aquí, que nos han dado, pues lo apretamos. Siempre con tiento. Aquí lo podemos apretar un poquito más fuerte, ¿vale? Porque es plano, ¿vale? Pero hay que dejarle un poquito de margen, que también tiene... Le faltan unos milímetros, si no doblaremos la plancha. Vale, esto ya lo tenemos y ahora lo que estoy haciendo es regular las patas de abajo de plástico, de goma, para que no se mueva, ¿vale?
Y ahora vamos a poner las barras. Bueno, le toca a las barritas laterales, que por cierto las he montado al revés, ¿vale? Porque esta parte va hacia la parte interior, no hacia la parte exterior como lo voy a montar ahora, pero se montan igual, ¿vale? No os equivoquéis, luego lo montaré bien, lo enseñaré, pero es muy fácil equivocarse, ¿vale? La pegatina de B-board va hacia la parte exterior. Y estas tuercas, que son M8x45, para flojar, van en esta parte, ¿vale? Os costará menos si lo ponéis bien. Y luego en la parte de abajo, para el pivote, son los M8x45. Y una tuerca y una arandela, ¿vale? Que no la he mostrado ahora, pero la pongo, ¿vale? Luego lo enseñaré, ¿vale? M8x45, la tuerca y la arandela. Bueno, como veis aquí, le he dado la vuelta, le he puesto la parte que sobresale hacia el interior, porque si no, no encajaba bien, ¿vale? Y aquí igual, y en la parte de abajo hemos puesto las arandelas que faltaban, ya que lo he desmontado, ¿veis? Arandela ahí. Y las barras ya estarían montadas, ¿vale? La separación, ¿lo veis? Por aquí un poquito de separación y la misma por el otro lado, ¿vale? No perdéis porque no se puede, es así, para que bascule. Vale, la parte de arriba, también es muy fácil equivocarse, porque yo las he puesto al revés también al principio. Así que la montaremos así, con el saliente hacia el exterior, así, ¿vale? Y la otra igual. Vale, falta montar para que se sujete las pequeñitas, las tuercas estas pequeñitas. Y dejaremos libre estos dos huecos, ¿vale? Para poner el soporte del cambio o de la palanca de freno de mano. Bueno, pillamos los tornillitos M8x16, los pequeñitos, que son 4, para poner la bandeja. Aquí si os ayudan mejor porque cuesta que no se caiga un rato, ¿vale? Yo he colocado los tornillitos para que se aguante y luego ya los he apretado, ¿vale? Aquí es tornillo, tuerca y apretado. La bandeja es regulable, ¿vale? O sea que la podéis poner a la altura que queráis. Y así que eso a vuestro gusto. Bueno, nos queda poner la bandejita del cambio, ¿vale? Los M8x35 que nos quedan por aquí. Yo los he puesto con arandelas, porque sobraban dos arandelas y no sabía dónde iban. Así que he puesto tuercas y las arandelas en el soporte de la bandeja del freno de mano y cambio. Y por último, en la bandeja van estos tornillitos que son M6, que son todos iguales, con las tuercas que nos quedan pequeñitas, ¿vale? Son los únicos tornillos que tenemos, ¿vale? Y esta bandeja también se puede regular un poquito en inclinación. Así que apretamos con las llaves que nos han dejado las más pequeñas, la llave de Allen y la llave fija, y apretaremos estos tornillos. Bueno, y ya está terminado, ya la hemos acabado de montar, solo nos falta poner los pedales y el volante. Así que ahora pondremos el volante y los pedales y pasaremos los cables bien puestos, ¿vale?
Bueno, lo he puesto a tope, ¿vale? Yo soy largo, no hace falta tanto, pero yo me lo pongo así. Así que los pedales ya los tenemos, ¿vale? Ya los tenemos a tope, ¿vale? Ya no se menean. Y el cable ahora lo pondremos con la brida esa que nos han traído. Y vamos a poner el volante y completamos la instalación. Bastante, un poco, las que creo que no voy a más. Da la vuelta